Hola, ¿qué tal? Hoy les quiero hablar de la sindicalización de los trabajadores de confianza. ¿Pueden o no pueden sindicalizarse? ¿Por qué razón sí pueden? ¿Por qué razón no pueden? Los trabajadores de confianza son aquellos que realizan funciones propias del patrón. Así, por ejemplo, en el derecho laboral ordinario regulado por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son aquellos que realizan funciones de gerente, gerente, jefe de venta, jefe de departamento, entre otros. Y así en el derecho laboral burocrático regulado por el apartado B, son aquellos que realizan funciones de jefes de departamento, jefes de área, directores, entre otros. Ahora, respecto a la sindicalización de los trabajadores en general, el artículo 123, apartado A, fracción 16, establece: tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. El apartado B, fracción 10, establece: los trabajadores tendrán derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. Como podemos observar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece ninguna restricción para ningún trabajador para formar parte de un sindicato. Sin embargo, los artículos 183 y 357 de la Ley Federal del Trabajo establecen lo siguiente. Artículo 183. Los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos de los demás trabajadores. Artículo 357. Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos sin necesidad de autorización previa. Como podemos observar, la ley secundaria, que es la Ley Federal del Trabajo, ya establece una restricción a los trabajadores de confianza, lo cual es ilegal, que contraviene la Constitución, pero también abre la posibilidad que los trabajadores de confianza puedan formar sus propios sindicatos. Por una parte, si bien es cierto, prohíbe de que puedan afiliarse a un sindicato ya existente. Sin embargo, sí pueden constituir su propio sindicato porque dicha norma no lo prohíbe. Ahora, ¿por qué razón no pueden formar parte de los sindicatos ya existentes? Porque una de las finalidades que tiene el derecho de constituir un sindicato es que los trabajadores se unan para la defensa de sus intereses comunes. En ese entendido, si un sindicato ya está constituido y se constituyó con trabajadores de base o supernumerarios, sus fines no son los mismos que los de un trabajador de confianza, porque si bien es cierto, tienen los mismos derechos, pero es una diferencia porque los trabajadores de confianza únicamente gozan de las medidas de protección a su salario y de seguridad social. No gozan de la estabilidad en el empleo, lo que sí sucede con los trabajadores de base y supernumerario. En ese entendido, los trabajadores de confianza, si bien es cierto, no pueden incluirse o no pueden afiliarse a un sindicato que ya existe, pero sin embargo, tienen su derecho para formar sus propios sindicatos que busquen defender sus propios intereses comunes.